Hola, continuamos con esto que es características y aspectos básicos de diseño de un applet en GeoGebra. En este caso vamos a hablar sobre el uso de la función condicional si, pues para crear texto mixto, es decir, concatenar texto estático y texto dinámico en GeoGebra. Bien, ya anteriormente definimos lo que es el texto mixto, es decir, vamos a concatenar o encadenar lo que es texto estático y texto dinámico. ¿Qué mejor que explicarlo viendo el ejemplo? Lo que vamos a realizar hoy es escribir la siguiente línea de comando que ustedes ven en pantalla, el cual contiene dos aspectos. Voy a empezar por aquí. Es decir, el texto estático es aquel donde aparecen entre comillas. Por ejemplo, aquí, esto que tenemos aquí, está entre comillas. Este signo más significa que vamos a concatenar este texto estático con algo que tenemos aquí, y es la función si, que es propia de GeoGebra, al igual que el comando longitud. ¿Sí? Bueno, voy a explicar paso a paso qué hace cada uno de estos comandos. Por ejemplo, la función si va a tener una condición. Si se cumple esa condición, va a arrojar este texto. Si no se cumple, va a arrojar este otro texto. Pero bueno, entendamos qué va a ser en este caso la condición que estoy colocando ahí. Por ejemplo, longitud A. Lo que va a hacer eso de longitud A es como que la longitud que hay del centro a un punto A que voy a colocar sobre la vista gráfica de GeoGebra. Dice que esa longitud tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, si yo muevo ese punto a lo largo de lo que es la vista gráfica, y si la distancia que hay de ese punto al origen, al 0, 0, es menor a 1, entonces aparecerá el texto está y lo va a concatenar con en el círculo unitario en torno al origen. ¿Sí? Es decir, que está dentro de un círculo, en pocas palabras. Ese punto va a estar dentro de un círculo de radio 1. Y si esta condición no se cumple, es decir, que esa distancia del punto al origen no es menor a 1, va a verse reflejado este otro texto concatenado con el siguiente, el otro, ¿no? Es decir, no está en el círculo unitario en torno al origen. Veamos esto en acción. Pues bien, lo que vamos a hacer en este momento es colocar un punto sobre lo que es la vista gráfica, digámoslo ahí. Voy a colocar aquí donde está la barra de entrada o lo que es la línea de comandos. Bueno, yo ya traigo listo el comando que estaba hace rato en pantalla. Y bien, simplemente doy Enter. Voy a colocar un poco más grande ese texto para que ustedes logren ver a lo que nos referimos. Recuerden, esto ya lo habíamos hecho antes. Vamos a hacer un poco más grande. A ver, un poco más grande. Así. Lo voy a colocar aquí. Y bueno, con fondo blanco para que se logre bien el texto. Y bien, lo que voy a hacer ahora en este momento es mover este punto. Dijimos que esa condición, fíjense lo que está en el texto. Dice, o sea que ese punto no está en el círculo unitario en torno al origen. Si yo hago que ese punto esté dentro de un círculo de radio 1, es decir, distancia, fíjense, inmediatamente después cambia esa palabra. Está en el círculo unitario en torno al origen. Si yo me salgo de ese círculo de radio 1, ya no está. Está, no está. Entonces, si se fijan, dentro de un círculo de radio 1, me puedo mover y coloca ese texto, ¿no? Si me salgo, simplemente dice que ya no está. Entonces, estamos vinculando texto estático, que es de aquí para acá, y el dinámico es el otro. Cabe recordar que el texto estático es aquel texto que no depende de un objeto matemático. Es decir, nunca va a cambiar, independientemente de que este punto es un objeto matemático, esto que está aquí. Si se fijan, por más que yo lo mueva, a donde yo lo mueva ese punto, no depende, ese texto estático no depende de este objeto matemático. En cambio, este que está aquí, como está dentro de una condición, y ese sí va a estar cambiando, en cuanto se cumpla la condición, ya cambia. Entonces, hemos realizado el objetivo de este video. Bien, les agradezco mucho su atención. Les estaré subiendo más videos
que tienen que ver con aspectos básicos de diseño, que yo creo que es muy importante. No olviden seguirnos en las redes sociales. Los estaré viendo aquí muy pronto. Gracias por su atención.